Antes de iniciar esta charla, vamos a comentar un poquito de historia para saber de dónde viene Cambium Networks. Para muchos es una empresa nueva, incluso para nosotros. La realidad es que la gente que forma parte de Cambium Networks es en gran parte la misma, ya sea comercial o la parte de ingeniería, que provenía de lo que era Motorola. Hace 2 años, más o menos aproximadamente, Cambium Networks adquiere de parte de Motorola todo lo que es equipos de banda ancha que se llama de soluciones del tipo fija, ¿no? Todo lo que es multipunto y punto a punto. ¿Por qué digo fija? Porque Motorola también tiene soluciones de wireless para movilidad, como son equipos mesh, soluciones indoor o outdoor, pero ya yendo más a lo que son redes mesh. Eso todavía queda de la mano de lo que es Motorola, ¿no? Lo que es Cambium simplemente adquiere lo que es punto a punto y multipunto en lo que respecta a soluciones fijas. Puntualmente lo que adquiere son equipos, es lo que conocíamos todos en el mercado como Canopy, todo lo que es Canopy, y también lo que antiguamente se conocía para aquellos que han estado mucho tiempo en el rubro de comunicaciones, los primeros equipos de Ortogon. Tanto Canopy como Ortogon eran dos empresas que desarrollaban su hardware y en su momento, hace unos 15 años atrás más o menos, fueron adquiridas por Motorola. Dentro de lo que es Canopy sabemos que está la línea todo lo que es multipunto, y en lo que es punto a punto, lo que se conocía como VH10 y VH20, hoy se sigue comercializando con esa denominación, y lo que es Ortogon, los primeros equipos que surgieron eran los PTP 400, o conocidos también como VHD30 y D60, y posteriormente el surgimiento de PTP 300, 500 y 600. Eso también se sigue comercializando bajo la misma denominación, pero ahora, bueno, de la mano de Cambium. Y es donde Microcom en este momento logra obtener la distribución en forma directa y la importación directamente del fabricante. La capacitación que hoy tenemos para dar es una actualización de todo lo que es el portfolio de productos punto a punto. Posteriormente, yo calculo dentro de un mes más o menos, vamos a dar el portfolio de multipunto completo, así que estén atentos también a la llegada de los news informando esta capacitación también. Eso llevaría a completar directamente todo lo que estamos trabajando hoy con Cambium. En todo lo que respecta a enlaces punto a punto, hay que hacer primero alguna diferenciación respecto a la solución que nosotros intentemos realizar. Nosotros por un lado tenemos soluciones LOS, Line of Sight, o sea, soluciones para línea de vista. Tenemos soluciones Near Line of Sight, soluciones con puntos a punto que pueden tener algunas obstrucciones, ya sea por edificios, por árboles. Y soluciones también con equipamiento NLOS, que ya es directamente sin línea de vista, o sea, con obstrucciones completas tanto de Fresnel como de línea de vista. Es importante al momento de empezar a diseñar o definir un proyecto conocer estas cuestiones, porque desde un primer momento ya nos va a definir qué tipo de equipamiento vamos a poner y en qué target, digamos, de presupuesto también nos tenemos que situar. Obviamente esto va de menor a mayor en lo que respecta al presupuesto que necesita para solucionar este tipo de cuestiones. Así que eso como primera diferenciación. Nosotros vamos a ir escalando
desde soluciones LOS a finalmente NLOS. Y vamos a ir viendo qué características tienen unos enlaces sobre otros. En general, el portfolio de productos punto a punto de Cambium ofrece conectividad en anchos de banda que van desde los 7 megas hasta los 300 megas. Los equipos que nosotros estamos conocidos a escuchar, que son VH10 y VH20, es lo que hoy está situado en lo que es soluciones LOS. O sea, la línea de vista y el frontend tiene que estar totalmente despejado. En este segmento nosotros también trabajamos otras marcas, o en el mercado hay otras marcas en general. Se pueden nombrar MikroTik, Ubiquiti, Zenao, Kosumi, todo lo demás que haya dando vuelta en el mercado que sea de características Wi-Fi, estarían también bajo la gama de productos LOS. O sea, sí o sí con esos equipos se requiere una línea de vista totalmente despejada para que funcione. Muchos me dirán, bueno, en 2,4 traspaso árboles. Bueno, eso ya tiene que ver con características por ahí de lo que es la frecuencia y la atenuación que tienen determinadas señales en el aire. Situándonos en 5 GHz, que son los equipos que vamos a ver y lo que la mayoría está trabajando hoy en día, la premisa es real. O sea, nosotros tenemos que tener un despeje completo de Fresnel y línea de vista para que los enlaces sean estables. Más abajo nosotros tenemos un esquema de otra solución, son soluciones con obstrucciones, en la cual ahí entra otro tipo de equipamiento ya, en el cual prácticamente Cambium no tiene competencia en ese segmento de negocio o en ese tipo de soluciones. Y estamos hablando de enlaces con PTP 230, 250, 300, 500 y 600. Nosotros vamos a ir profundizando un poco más en las características de cada uno de esos enlaces. Y la idea es que hoy se lleven una idea bastante certera, tanto para adquirir un equipamiento propio o para armar un proyecto para un tercero, ¿no? Que sepan ya en qué tipo de equipamiento tenemos que ver de acuerdo a la sociedad, el requerimiento que se plantee. Otra diferenciación que nosotros podemos hacer, otra clasificación que podemos hacer es equipos en banda no licenciada y equipos en banda licenciada. Cambium tiene ambas soluciones. Por ahí la banda licenciada no es tan común, o no es tan común que se escuche Cambium en ese segmento, como tampoco era común que se escuchara Motorola. Marcas relacionadas con frecuencia licenciada, enlaces de 6 GB a 38 GB, nosotros asociábamos más a marcas como Harris, como Ceragon, como SAF. Bueno, Cambium tiene unos productos realmente excelentes, también en lo que respecta, ni hablar técnicamente, y sin duda lo que es la relación costo-beneficio que está ofreciendo en ese nicho nuevo de mercado es realmente impresionante. A mí me ha tocado cotizar enlaces licenciados, compitiendo con Harris, compitiendo con otras marcas también de más bajo nivel, como puede ser SAF y Ceragon, que sabemos que están muy por debajo del nivel de Harris, y realmente está excelente en precio. Son equipos que obviamente necesitamos nosotros adquirir previamente una banda, tramitarla entre las CNC, pagar seguramente mensualmente algún canon o algo para reserva de esa banda. O sea, las complicaciones son un poquito más vienen de la mano de la parte legal, ¿no? Pero hay una tendencia muy creciente a la utilización de este tipo de enlaces y a tener los enlaces en regla ante la CNC, porque así como sucedió en su momento con el 2.4, hoy estamos viendo una saturación muy importante en la banda de 5 GHz. Esto es gracias a equipamiento económico y muy bueno, como puede ser Ubiquiti en lo que respecta a enlaces multipunto, que le han permitido a muchos ISP desarrollarse y escalar en forma exponencial el negocio en estos últimos años. Pero bueno, eso trajo aparejado también
saturación de la banda en 5 GHz, y hoy estamos viendo que muchos ISP están migrando a este tipo de soluciones, ¿no? PTP 800 o PTP 810. En lo que respecta a banda no licenciada, es lo que estaremos hablando más que nada en esta charla, que es lo que nosotros trabajamos más en rotación, proyectos del día a día. Esto va desde equipos PTP 100, 200, en banda 5.2 hasta 5.7, 5.8 equipos PTP 300, 500 y 600. Así que vamos a empezar a meternos de lleno dentro de este equipamiento. A medida que ustedes vayan teniendo consultas, les pido el favor de que lo vayan planteando ahí en la parte de consultas. Yo cada tanto voy a hacer un pequeño break y voy a responder esas consultas. La idea es que esto sea interactivo y que se saquen todas las dudas que tengan con cada equipamiento que vayamos viendo. Así que tienen esa opción ahí. Arrancando entonces con el equipamiento más básico que tiene Cambium, son los conocidísimos VH10 y VH20, hace ya más de 10 años que los venimos viendo en torres de comunicaciones, y son equipos que hoy están totalmente vigentes. Por un lado, por el tema de la resistencia que tienen estos equipamientos. O sea, me ha tocado actualizar firmware de equipos de hace más de 10 años en torre, con lo cual habla de una fabricación muy pensada, y como antiguamente se conocía por ahí en la jerga, decir poner un Motorola y te olvidás, bueno, realmente tiene mucho que ver el tema de que estos equipos hoy sigan vigentes, a pesar de que por los anchos de banda que se manejan hoy en día, para ciertas situaciones es una limitante, ¿no? O sea, hoy trabajar con 7 megas en lo que es un VH10 o 14 megas un VH20, para algunos puede ser una limitante bastante importante. Puede ser una limitante, ejemplo, para enlaces troncales, por ejemplo, de un ISP que está trayendo datos de alguna otra localidad, o enlace entre nodos. La utilización más clara de estos equipos hoy es enlaces troncales, seguramente para algún ISP que hoy recién está arrancando, con poco ancho de banda. Son equipos muy económicos, hoy no está muy lejos de, por ejemplo, un par de Rockets y Dish de 34. Así que eso es un dato muy importante, porque son equipos que los pones y realmente te olvidas de lo que es la mantención. Tenemos hasta 56 kilómetros de distancia, obviamente con línea de vista, y con esos reflectores que no necesitamos caer en una solución de parábolas de 120 centímetros, pesadísimas, que me pueden llegar a tumbar una torre, sino que con esos pequeños platos ya logramos esa distancia y un excelente throughput, como así también la latencia. Ahí vemos en el gráfico, posee una latencia de 2,5 milisegundos. Otra de las propiedades muy importantes, que también es un diferencial y que por eso hoy lo tiene vigente, y que también es un plus frente a cualquier equipamiento Wi-Fi, como puede ser MikroTik o Ubiquiti, en distancias largas por sobre todo, es la posibilidad de manejar la simetría del enlace. Esta característica lo vamos a ver prácticamente en todo el equipamiento de Cambium, es poder decir cuánto ancho de banda quiero de subida y cuánto ancho de banda quiero de bajada. Esto es totalmente configurable con los equipos. Estamos acostumbrados a plantear un enlace con otras marcas que provienen del Wi-Fi. Y bueno, si me da 5 y 10 megas para un lado y para el otro, bueno, es así. Y no lo puedo variar. O me da, no sé, 3 y 7 megas. ¿Por qué? Porque de un lado hay un piso de ruido bastante importante y no puedo traficar más de eso. Bueno, en estos casos los equipos son extremadamente resistentes al ruido. Obviamente si tenemos una saturación ya en demasía de la banda, diría yo que ningún equipamiento andaría, ¿no?, en situaciones extremas, pero en general tienen una sensibilidad muy buena, siempre ha sido conocido esa característica en estos equipos,
y te permiten manejar esta simetría y tener un throughput sostenido con una latencia muy baja, ¿no? Inclusive en grandes distancias. Los equipos hoy en día se comercializan como VHD10, o sea, con su licencia básica de 7 megas, y está la opción de adquirir una licencia el día de mañana, si yo necesito más ancho de banda, y plasmarla en el equipo para que éste empiece a traficar directamente los 14 megas. Eso es una licencia de soft que en tan solo 30 segundos la plasmamos en el equipo sin tocar nada del hardware y empieza a traficar exactamente el doble. Este esquema de licenciamiento lo vamos a ver en todo lo que es multipunto y punto a punto. Hoy la forma de comercializar los equipos es esa. Incluso nosotros cuando importamos equipamiento e importamos equipos PTP, generalmente nos envían el hardware en su licencia básica y nos envían también, si nosotros por ejemplo pedimos un PTP 300 de 25 megas y nosotros en realidad estamos comprando en cambio un enlace de 105 megas, que es la capacidad máxima de ese equipo, nos van a estar despachando un equipamiento hardware con licencia de 25 megas más el upgrade aparte a 105 megabits. O sea que hoy todo se maneja por licencia y ustedes seguramente van a obtener un hardware con una licencia básica más la licencia para llevarlo a lo que ustedes han solicitado. Les hago una aclaración porque antes no era así. Antes vos comprabas un VH10 o comprabas un VH20 y no se podía modificar, o sea, no tenía forma de actualizarlo. Hoy han cambiado eso y está muy bueno, a nuestro parecer, porque permite una inversión mucho más chica al inicio de un negocio y después ir escalando a medida que se va aumentando el ancho de banda y va creciendo el negocio, obviamente. Las aplicaciones de estos enlaces básicamente son lo que es el transporte de telefonía, es una característica muy importante. Ahí entra a jugar el valor de latencia, 2,5 milisegundos, y valores que por ahí no se tienen en cuenta en otro equipamiento, que después vamos a ver en un ejemplo con PTP230 a lo que me refiero, de traficar paquetes de telefonía, en qué difiere de traficar un paquete de datos, por ejemplo, internet o videocámaras o ese tipo de cosas. Los paquetes de telefonía son muy chiquititos, consumen mucho microprocesador, algo que no está muy bien tenido en cuenta o muy bien dimensionado en otras marcas, como puede ser MikroTik o Ubiquiti para ese tipo de situaciones. No estamos hablando obviamente de una o dos líneas telefónicas, ¿no? Estamos hablando de transportar muchas líneas telefónicas en simultáneo, donde ya la carga sobre el microprocesador es muy importante. Así que el tema del transporte de telefonía justamente va muy relacionado a las características ya propias del hardware. Unión de sucursales, proyectos que recaigan en unión de sucursales para transporte de sistemas de gestión, sistemas de facturación, o en ISP es la unión de nodos de Internet, ¿no? Eso es lo que venimos diciendo. Acá les dejo un esquema más o menos de lo que son las distancias en combinación con algunos accesorios propios de la marca. Nosotros tenemos que, imaginemos que tenemos un enlace entre dos sucursales que lo queremos hacer con Canopy, y la distancia no supera los 3 kilómetros. Bueno, tranquilamente, o sea, no necesitamos los reflectores en esa ocasión, no necesitamos gastar en reflectores. Simplemente con los equipos vamos a lograr la conectividad que necesitemos. Después tenemos otros esquemas, un esquema de 8 kilómetros con lens, que es como un capuchón que se incorpora arriba del equipo. Tenemos 16 kilómetros con un equipo sin accesorio de un lado, reflector del otro, y después tenemos otras combinaciones, y así hasta llegar a los 56 kilómetros, que es el caso típico que conocemos de los dos reflectores pasivos. Todas estas opciones nosotros las manejamos, los productos se venden todos por separado, no estamos cerrados a vender el reflector sí o sí con la vela de Canopy, sino que la solución se va armando
de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Y no se gasta más de la cuenta. Bien. El siguiente salto en lo que respecta a equipamiento es un salto no solo el ancho de banda, como podrán ver, ahí tenemos un equipo que estéticamente es igual a un VH10 o 20, pero puede escalar hasta 50 megabits de ancho de banda. Este equipamiento se comercializa en 5.4 o 5.758, igual que los VH10 y de 20. Y lo que agrega es tecnología OFDM a la solución. ¿Qué implica esto? Esto implica que el equipo es muy bien adaptable a soluciones en las cuales yo tenga algunas obstrucciones. La situación ideal de obstrucción para este tipo de equipamiento serían edificios. ¿Por qué? Porque justamente la tecnología OFDM lo que hace es regenerar la señal y capturar la señal que viene a través de diferentes líneas, de diferentes rebotes, que puede hacer con edificios, con espejos de agua, con alguna situación que permita realizar el enlace. Entonces son ideales para un ambiente urbano. Obviamente todo requiere su cálculo, ¿no? Cuando estamos hablando de soluciones con obstrucciones, no estamos salvados de hacer un cálculo de enlace para ver cómo se comporta el equipo. Así que cuando ya empezamos a hablar de equipamiento PTP230 para arriba, seguramente se les pedirá para analizar ese enlace los puntos GPS de los extremos a conectar, como las alturas en torre, y a partir de ahí, de ese análisis, vamos a saber realmente si es factible o no este equipamiento para esa solución. Pero en general hay unos muy buenos resultados desde que ha salido este equipo al trabajar con obstrucciones. Si nosotros tuviéramos línea de vista totalmente despejada, con los reflectores son los mismos, las fuentes, los supresores de pico, igual que los VH de 10 y de 20. Nosotros tenemos que el equipo puede tirar hasta 129 kilómetros. Esto es real. Incluso ya tenemos algunos casos de éxito propios a sacar, en los cuales están montados enlaces de 90 y 110 kilómetros funcionando. Así que esto es muy bueno a tener en cuenta, no solo por el ancho de banda, 50 megabits, sino también por las distancias y las complicaciones que puede sortear este tipo de equipamiento. Con lens estaremos hablando de 29 kilómetros y los equipos sin ningún accesorio estamos en los 7,2 kilómetros aproximadamente de distancia. ¿Cómo comercializa Microcom estos equipos? Tenemos un hardware básico de 20 megas y opcional, si nosotros queremos realmente liberar el equipo al ancho de banda total, existe una licencia que lo gradea a 50 megas. La licencia es muy económica también, con lo cual hay un cambio total de mentalidad en lo que era Motorola y lo que es Cambium Noe respecto al manejo de licencias. Hoy realmente es muy barato escalar en ancho de banda de un equipamiento a otro. Lo vemos en los SMs de la serie multipunto y lo estamos viendo con los PTP, la bajante de precios muy importante que ha habido respecto al manejo de estas licencias. Así que eso es algo a tener en cuenta y un plus que ha mejorado muchísimo la inserción del equipo en países como el nuestro. Las aplicaciones fundamentales de este equipo, bueno, al igual que el anterior, son enlaces para transporte de telefonía, unión de sucursales, ISPs, nodos de internet. Acá es mucho más viable elaborar con este equipo que con un VH10 y de 20. Generalmente los ISP, los enlaces troncales entre nodos, lo normal es que no puedan obtener más de 20 megas en distancias promedio de 20-30 kilómetros. No estamos hablando de distancias cortas de 10 kilómetros donde a lo mejor en algunos equipos Wi-Fi puedo tener más rendimiento, ¿no?
Pero en situaciones en las cuales ya la distancia empieza a ser importante, conseguir realmente 50 megas con un equipamiento básico no lo están logrando, con lo cual este equipo viene a cubrir esa problemática y es muy económico también. Bueno, de esto ya hablamos, soluciones punto a punto con obstrucciones, no totales, no estamos hablando de obstrucciones totales muy severas. Para eso va a haber otro tipo de equipamiento que vamos a ver más adelante. Enlaces a gran distancia, con mucho ancho de banda. Transporte de video, en lo que respecta a soluciones de cámaras IP. Acá tenemos un caso. Esto es un caso real en Argentina, en el cual, fíjense que hasta tenemos en una situación, ahí es un árbol, que está más o menos a los 8 kilómetros tapando totalmente la línea de vista y el fresnel completo. Obviamente es uno o dos árboles nada más, con lo cual el equipo sigue funcionando. Y después más adelante tenemos ya así cadenas de árboles ahí que complican la visión. En este caso no se pudo levantar torres para mejorar más la señal, ya había torres muy altas y se necesitaba resolver ese enlace. Vamos a ver un poquito los datos de ese enlace funcionando. El equipo tiene una licencia de 20 megas, para que se sitúen. Fíjense, una especial atención en la parte de abajo, donde dice Aggregate Rate. Del lado izquierdo nosotros vamos a ver que dice 26 megabps, donde tenemos 12 casi 13 de subida y 13 de bajada. Este enlace está configurado en forma simétrica. Recuerden que, nuevamente, en este enlace nosotros podemos manejar el tema de la simetría a gusto y piacere. Si nosotros tenemos 50 megas podemos hacer que vayan 40 para un lado y vengan 10. Eso es muy importante a tener en cuenta en este tipo de equipos. En este caso es un enlace simétrico en el cual, fíjense un poquito más arriba, dice la anchura del paquete, o sea, lo ancho del paquete, fue calculado este link test teniendo en cuenta paquetes de 1522. Y nos da 26 megas. Ahora, fíjense del lado derecho que el throughput baja, o sea, tenemos un throughput agregado de 9 megas. Pero fíjense que acá estamos achicando el tamaño del paquete, lo estamos llevando a 64. Esto es lo que yo les comentaba de tener muy en cuenta cuando nosotros tenemos que hacer soluciones con telefonía IP. ¿Por qué? Porque el paquete de telefonía, el paquete de Skype, el paquete de una línea telefónica que puedo llegar a transportar a través de un gateway FXS, FXO, de un extremo a otro, son paquetes muy chiquitos y son paquetes muy seguidos. O sea, es un paquetito que va atrás de otro de forma masiva. Esto lo que hace es que el microprocesador del equipo tenga que procesar X cantidad de paquetes en forma muy rápida. Si el hardware en sí, el microprocesador, la memoria del equipo no está preparada para manejar tales volúmenes de paquetes chiquitos, vamos a tener ahí un grave problema. Fíjense que el throughput baja drásticamente. Esto hecho con un equipo Wi-Fi, como conocemos todos, MikroTik, Ubiquiti, se estaría quedando muy chiquito en lo que respecta a la parte del hardware, ya al microprocesador, a la memoria. O sea, no es casualidad tampoco que el tema de la fabricación, ¿no? de los equipos y el costo de los equipos en sí, y para las soluciones que son adaptables. Vuelvo a repetir que no estamos hablando de telefónicas, porque eso lo podemos hacer con prácticamente cualquier equipamiento, pero cuando nosotros necesitamos dar una solución seria, por ejemplo de una sucursal a otra, pasar 15, 20 internos, ahí empieza a ser un problema, ¿no? Las características propias del hardware, con lo cual
ya desde lo más chico de cambio, que es el VH10 y VH20, la parte de hardware está sobredimensionada para manejar esas cosas. Entonces ténganlo en cuenta porque posiblemente no sea un diferencial a nivel económico, pero sí a nivel rendimiento cuando ustedes saquen la solución andando. Es algo que hay que tener mucho en cuenta eso. Bien. Respecto a los accesorios que fuimos nombrando durante el inicio de la charla, tenemos los reflectores pasivos que ofrece la marca. No hay ningún tipo de conectorización de antena ni nada por el estilo, con lo cual no hay ninguna pérdida en dB, o sea, todo es ganancia acá. La ganancia interna del equipo y el reflector todo suma. O sea, no tenemos píxel, no tenemos absolutamente nada que nos permita perder algún dB y algo en distancia o algo en throughput. Ni tampoco la problemática de tener que ir a revisar cada X cantidad de meses que el píxel, que esto se ha desarmado o que se ha desgastado o que la cinta que le puse, bueno, no. Esto es todo pasivo, todo suma y habla de lo pensado que estuvo esta solución hace 10 años, porque estamos hablando que hace más de 10 años que están vigentes esos equipos y hoy siguen vigentes y van a seguir estando, porque realmente cuando la tecnología se piensa en su fabricación para ser perdurable, lo vemos nosotros en el día a día que realmente es así. Y obviamente un supresor de tensión, que es un supresor de picos, que nos permite proteger equipamiento de red ante una descarga que por ahí nos pueda entrar en la torre, ¿no? Haciendo una correcta puesta a tierra, utilizando cable FTP, podemos prevenir la rotura de algunos equipos. Vamos a ver algunas para pasar, antes de pasar a otro slides. Bien, me pregunta Iván si en la banda licenciada, esto estimo que es una pregunta de PTP800, la ODU, o sea, la parte de RF del equipo, viene precalibrada o existe un rango. Iván, los equipos en realidad, nosotros cuando lo tenemos que pedir a cambio, necesitamos especificarle el canal, la frecuencia obviamente y el canal que está gestionado por el cliente final que lo requiere, ¿no? Por eso previamente al pedido de estos enlaces, lo que es PTP800, está digamos, la tratativa de la generación de la licencia ante la CNC y el otorgamiento de los canales. El cliente nos pasa no solo los datos de los anchos de banda que quiere obtener con el equipo, sino también qué banda tiene asignada ya en la CNC. Con lo cual eso se pide así, los equipos vienen cerrados de esa manera. Seguramente por parte de Cambium debe haber alguna forma de cambiar, seguramente el soporte lo den ellos y posiblemente te pidan un acceso remoto si en el supuesto caso vos necesitarías en algún momento cambiar de banda. Estimo que eso no es cerrado a rajatabla, pero sí una condición que nosotros nos piden es tener cerrado, o sea, pedir ya qué rango, digamos, de frecuencia y qué canal necesitamos para ese equipamiento. Bien, David me consulta si los 7 o los 14 megas es ancho de banda total o es subida más bajada. Exacto, o sea, son 7 megas en los VH10, es total. Yo la simetría la puedo lograr en 3,5 y 3,5 en un enlace simétrico o poner, qué sé yo, 6 megas para un lado o 1 para el otro. Pero estamos hablando de half duplex, o sea, los 7 y los 14 megas son ancho de banda total. A partir de ahí, yo los organizo como a mí me convenga. Respecto a los upgrades, me preguntan, ¿sirve para los equipos antiguos? Sí, los upgrades tienen vigencia para los equipos antiguos. Existe una salvedad que cuando son hardware muy pero muy viejos, estamos hablando de hardware de hace 10 años
instalado. Fíjense que nos ha llegado requerimiento de ese tipo. Imagínense ustedes con otras marcas que están hablando de un equipo que hace 10 años que está instalado y lo quiero actualizar. Imagínense eso con Ubiquiti, imagínense eso con MikroTik. La respuesta, David, a eso es sí. Los únicos que no se pueden upgradear porque tienen otro tipo de esquema de acceso al medio son los que tienen hardware P8, que fueron los primeros equipos que salieron de Canopy, pero te digo, estoy hablando de 10 años atrás, no menos de eso. Con lo cual la mayoría de las cosas que ustedes vean hoy en día se puede actualizar. Obviamente hay que hacer una serie de upgrades al equipo, pero finalmente pueden plasmar la licencia. Bien. Me pregunta Carlos, ¿los dos lados deben llevar el mismo equipo? ¿Atraviesa árboles? Me imagino que esto tiene que ver con el PTP230. Los equipos son iguales. A uno lo configuro como master y a otro lo configuro como slave, pero son exactamente iguales. Se venden por punta, en el caso de los VHD de 20, y por link completo, o sea, el par, en el caso de los PTP230. La realidad es que los dos equipos son iguales. Yo lo voy a configurar como master o como slave, según el caso. Eso es distinto. Y con respecto a atraviesa árboles, bueno, ahí vimos un ejemplo recién. Tenemos una situación en la cual hay gas y el enlace funciona bien y es estable. Obviamente, en esas situaciones no vas a obtener los 50 megas de ancho de banda, ¿no? Eso es todo analizable. Hay que ver qué niveles de señal obtenés con las obstrucciones que tenés y a partir de ahí elegir la mejor configuración del equipo. Seguramente se va a bajar en lo que es el ancho del canal del equipo, lo cual me va a traer aparejado mayor estabilidad, pero me banda. Así que eso se ve después. Pero la realidad es que sí, como vos dijiste, atraviesa árboles. Siempre es analizable, o sea, no podemos decir a viva voz atraviesa todos los árboles. O sea, cada caso puntual tiene su historia y es analizable. Por eso nosotros siempre hacemos un cálculo de enlace para no tener que estar entregándoles un equipo y que a la semana me lo tengan que traer porque el enlace no le funciona. La idea es que ustedes ya se lleven algo sabiendo que lo van a poner y que van a dar. Bien. ¿Los equipos son mismos? Me pregunta Iván. En este caso no. En el caso, después hay otros equipos que sí son mismos a partir del PTP250. Lo que es VHD y VHD20 obviamente no, y PTP230 no. Son polaridad vertical con tecnología OFM para mejorar el rendimiento con algunas obstrucciones. Bien, para upgradear de la 10-30 a la última, creo 11. ¿Cómo bajo el mismo? Bueno, eso lo tenemos planteado en el foro. Esa pregunta tenemos los links y el how-to de cómo hacer un upgrade tanto de licencia como un upgrade de firmware. Lo tenemos todo planteado en el foro nuestro, que es Microcom Argentina /soporte. Hay una parte que es de Motorola, ¿no? Que antiguamente eso lo tenemos que cambiar, después poner Cambium, pero en la parte de Motorola vos vas a ver ahí uno de los 4 ítems más importantes del foro, está cómo actualizar y cómo hacer los upgrades de licencias de los equipos. Pregunta Carlos si los dos lados deben llevar el mismo. Por ejemplo, en 8 kilómetros ambos deben llevar lens. Carlos, en realidad el tema del lens o del reflector en cualquier solución no es que tenés que... Lo ideal es que si es un punto a punto vos tengas la misma ganancia de ambos lados. Ahora la realidad es que a veces no lo necesitas. Si tenés un enlace a lo mejor de 3-4 kilómetros, no necesitas ni siquiera nada de ningún lado. O a lo mejor de un lado tenés mucho ruido y lo que haces es agregar algún tipo de accesorio, cosa que me achique la oreja del equipo. O sea, el lens nos achica a 18 grados el haz de irradiación y el reflector pasivo grande de Canopy nos achica en 6 grados. Con lo cual ahí tenemos que el equipo
con Sebastián original, estaba escuchando, a lo mejor en 60 grados, y estaba escuchando ruido, no solamente estaba emitiendo señal en 60 grados, sino que a su vez estaba escuchando ruido e interferencia en esos 60 grados. Ahora, si en una de las puntas nosotros detectamos que hay mucho ruido e interferencia, podemos agregarle un accesorio como un lens, por ejemplo, que achica eso a 18 grados, y estamos mejorando muchísimo la calidad de lo que se llama señal ruido. Así que el uso de los accesorios también va de acuerdo a la solución que tengan que armar. O sea, no se cierren en que de los dos lados tengo que tener lens, de los dos lados tengo que tener este reflector. O sea, eso va variando de acuerdo a lo que ustedes analicen respecto al ruido e interferencia que haya en alguno de los extremos. Me pregunta si son resistentes a temperaturas a menores de 10 grados bajo cero. Ni hablar que sí. Tendríamos que leer la hoja técnica para saber exactamente cuál es ese dato, pero sí, son enlaces que han estado en torres de comunicaciones totalmente congeladas y siguen funcionando, así que... Gabriel dice, si no vi mal, puedo convertir un VH10 en un VHD20. Exacto, Gabriel. Lo único que tenés que adquirir son las dos licencias, una para cada punta, para upgradearlo. Lo podés pasar tranquilamente de un VH10 a un VHD20. Walter me pregunta, ¿qué variables se ven en el estatus del equipo para saber que tengo un buen nivel de señal y una mínima latencia? Bueno, tenés un link status ahí y un link test también, que te da valores certeros de señal recibida, emitida, la latencia. O sea, en el enlace cuando vos lo planteás tenés muchísima información también ahí del link. Así que quédate tranquilo que ese tipo de herramientas en el software. Bien, vamos a seguir entonces. El siguiente equipo que tenemos es PRP250. Ya fíjense que cambia rotundamente la carcasa del hardware. Esto es de fundición, súper resistente. Se comercializa en 5.4 y 5.7. Digo y 5.7 porque el equipo se puede configurar en 5.4 o en 5.7. A diferencia de todo el otro equipamiento que nosotros vamos a ver de la línea, que tenemos que pedir específicamente trabajar o en 5.4 o en 5.7. El equipo viene cerrado de fábrica así. ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué este equipo es especial de esa manera? Bueno, este equipo posee un radio RF adentro que proviene de lo que es el Wi-Fi. O sea, es un radio modificado, perfeccionado, que permite manejar mucho ancho de banda, pero que al provenir de lo que es un chipset del Wi-Fi, podemos tener esta flexibilidad de elaborar en 5.4 o 5.7. También tenemos otras desventajas, ¿no? por ser de un chipset que proviene del Wi-Fi. Es un equipo que hoy en día no se puede sincronizar. En todas las demás soluciones de Canopy podemos sincronizar los enlaces. Es un tema que vamos a ver muy en detenimiento en lo que respecta a la charla de multipunto. Yo no quiero ahondar ahora en eso, pero es muy importante cuando yo tengo soluciones de mucha densidad de tráfico, de muchos equipos en torre. La posibilidad de sincronizar equipos uno con otro va a permitir mitigar cuestiones de autointerferencia en torre, reutilización de canales y demás. Es la única marca que realmente tiene una solución de sincronización y es excelente. Este equipo específicamente, al no provenir de radios tipo TDD, o sea, de radios de modulación por división de tiempo, no permite manejar la simetría del enlace,
permite manejar ese tema de la simetría, saber cuánto ancho de banda va para un lado y viene para el otro, pero sí trae otras cuestiones muy buenas. Primero el tema de la liberación del ancho de banda. Es un equipo que viene sin licencia de upgrade. Directamente cuando yo lo monto, si el enlace me da los valores necesarios, voy a traficar más de 200 megas en distancias cortas y en distancias largas hasta 100 megas. Con lo cual es un equipo que es extremadamente versátil para cualquier tipo de solución. Y también la posibilidad de trabajar, como dije, en 5.4 o 5.7, 5.8, detectando las bandas más libres. El equipo, ustedes fíjense en la foto, tienen en la parte izquierda una opción conectorizada, en la cual no incluye una antena integrada. En la parte derecha tienen la foto del equipo integrado. La antena integrada es de 23 dBi, es una antena tipo panel de 23 dBi. Que eso también va de la mano de la solución que tengamos que armar. Si es una distancia corta, pero necesito mucho ancho de banda, vamos a irle a una solución integrada. ¿Para qué voy a caer en el uso de parábolas externas y en los costos que tiene el uso de esas parábolas? Para distancias más largas, donde yo le quiero sacar jugo al ancho de banda y al enlace, vamos con la opción conectorizada. Un integrado no se puede transformar en un conectorizado. O sea, o pido uno, o lo armo la solución con uno, o lo armo con otro. El equipo conectorizado, en este caso, siempre se recomienda uso de antenas americanas. Nosotros manejamos Pacific Wireless, ¿no?, que son antenas excelentes para hacer este tipo de enlaces, pero puede ser cualquier otra antena, pero de alta calidad. Hago hincapié en esto porque en enlaces largos, por sobre todo, la antena es un factor importantísimo para el rendimiento del equipo. Les diría que la antena es igual de importante que el equipamiento que estoy utilizando. Y obviamente los píxeles de conectorización entre esa antena y el equipo tienen que ser de baja pérdida, como mínimo un LMR400, que son píxeles que nosotros también los manejamos, vienen sellados y fabricados, o sea, no es que los fabricamos nosotros, armamos nosotros el píxel, sino que viene sellado y fabricado directamente de Pacific Wireless también. Con lo cual ya eso nos da una seguridad de que el píxel está bien armado, que no tiene pérdidas, el cable es un cable muy grueso, que lo que se busca en enlaces largos por sobre todo es la no pérdida de ningún dB para que eso sume al ancho de banda y a la estabilidad del enlace. Las aplicaciones de este equipamiento básicamente son enlaces para ISP troncales, eso estamos viendo muchísimo movimiento en ese esquema. El principal competidor de este equipamiento hoy en el mercado, posiblemente algunos lo conozcan, es el Radwin 2000. El 2000 de Radwin es un equipamiento que ofrece similares características a este, pero lo que sí tengo para nombrarles es que este equipo no solo tenía atrás el nombre de Motorola y ahora el de Cambium, sino que a su vez, por análisis de mercado que hemos hecho, está prácticamente $1000 abajo que el enlace de su competencia. Con lo cual, nosotros estamos llevando un producto mejor, sino que también estamos llevando un producto mucho más económico que el principal competidor hoy en ese segmento de negocio. O sea que realmente la salida de este equipo ha revolucionado por ahí lo que se venía comercializando en estos anchos de banda y en estas distancias y en estas características en el mercado. Puede trabajar con instrucciones totales este equipo. Siempre analizables, pero puede trabajar con instrucciones totales. Eso lo logra gracias a la tecnología MIMO que tiene incorporada en las antenas. Y ahora vamos a ver un poco más de esa tecnología. Y también nos sirve obviamente para el transporte de telefonía, de datos, principalmente transporte de señales telefónicas de cooperativas, transporte de video, soluciones de mucho ancho de banda que se requieren a lo mejor soluciones de 40, 50 cámaras, necesito transportarla de un lugar a otro. Nos permite trabajar con anchos de banda muy grandes, así que esa solución también va incorporada. Un poco más de información de lo que permite este equipo. Bueno, permite, fíjense, Small Packet Performance. Esto tiene que ver con la parte de telefonía que veníamos hablando, o sea,
tiene las características del hardware, está pensado ya para trabajar con paquetes muy pequeños y mantener la performance del enlace. Un throughput obviamente muy importante, encriptación de 128 bytes de los datos, lo que es el VLAN time, tagueo de VLANs, manejo de alarmas a través de SNMP, que van agregando a las características de este PTP250. ¿Cómo logra los anchos de banda que estuvimos viendo hasta recién? Bueno, básicamente el equipo, como cualquier Wi-Fi que conocemos, nos permite laburar con 20 MHz y 40 MHz. En los 40 MHz estamos hablando de enlaces de no más de 27 kilómetros. Donde ahí realmente vamos a obtener los 256 megabits máximos de ancho de banda, de throughput. Distancias más largas, de 27 kilómetros y hasta 54 kilómetros, estamos hablando de un throughput máximo de hasta 112 megabits por segundo. Obviamente el uso de los 20, los 40 MHz irán aparejado al lugar donde le vayamos a montar el enlace, ¿no? Si tenemos un lugar donde está infectado de equipos en 5 GB, en 5.4, 5.7, 5.8, va a ser un problema seguramente elaborar con 40 MHz. Así que ahí tenemos la opción de ponerlo en 20 MHz, resignar un poco de throughput, pero estabilizar el enlace lo más posible. ¿Qué tecnologías entonces incorpora este equipamiento? Bueno, MIMO, ya estuvimos hablando. Polaridades vertical y horizontal en la antena integrada que trae, y obviamente el uso de parábolas duales o dos parábolas en la opción conectorizada. La otra característica importante que tiene es el tema de la modulación adaptativa. El equipo va a ir modulando en forma adaptativa y amoldándose a las interferencias o a las características del enlace, a los problemas de fading que pueda tener para, obviamente, decaer un poco el ancho de banda, pero mantener la disponibilidad del enlace. Nosotros estamos hablando ya de equipos acá a nivel carrier class. Alguna definición de carrier class que ustedes pueden buscar seguramente les va a hablar de asegurar disponibilidad de 99,999% en un enlace. Con este equipamiento ya se puede planear soluciones de ese tipo, y por eso está ya dentro de lo que se conoce como Target Carrier Class de equipamiento. Y obviamente la mitigación de radares, que eso lo tiene prácticamente la mayoría de los equipos. El hecho de detectar señales de radares y cambiarse o no trabajar directamente en esa banda. Vamos a hablar un poco de la tecnología MIMO de este equipamiento y lo que permite trabajar con obstrucciones totales que habíamos dicho. Nosotros en el equipo tenemos dos formas de configurarlo, que es simplemente un tilde en la configuración. Es decir, trabaja con dual payload o con single payload. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Bueno, en lo que es single payload, los radios envían múltiples streams. Por las antenas doble polaridad que tienen, envían múltiples streams de datos y el mismo dato en simultáneo. Esto minimiza la degradación de la señal. ¿Pero qué significa que minimiza la degradación de la señal? Significa que yo, al estar en simultáneo, mandando por las polaridades del equipo y en forma cruzada el mismo dato, por ejemplo, un 0, lo mando 4 ceros y después mando 4 unos repetidos. Si yo tengo obstrucciones, seguramente algunos de esos streams de datos no van a llegar. Y seguramente otros sí van a llegar a través de algún rebote. Con lo cual, la punta receptora se asegura de por lo menos recibir de alguna forma ese dato. ¿Por qué? Porque lo estoy enviando por múltiples direcciones. Obviamente esto decae el rendimiento prácticamente a la mitad, porque en un lugar donde yo podía mandar un 1 y un 0 en simultáneo, cada uno por una polaridad, hoy estoy enviando el mismo dato. Bueno, pero enlaces muy complicados por obstrucciones, muy complicados por interferencias, muy complicados por fading,
nos permite laburar de esta manera y nos permite estabilizar y mantener un ancho de banda sin variaciones. La otra opción es la más conocida por todos, es lo que hoy incorpora Wikiti, es lo que se llama MIMO B, o sea, Single Payload sería MIMO A y MIMO B. Si quieren después ahondar un poco en lo que es MIMO A y MIMO B, en alguna bibliografía, les va a hablar un poco de esto. Lo que es MIMO B, que es lo que posee equipamiento Ubiquiti, lo que puede poseer MikroTik también en sus enlaces N, de equipos SXT, OmniTik, es justamente esto, o sea, la posibilidad de, por cada polaridad, enviar un dato diferente. Esto obviamente nos trae beneficios de anchos de banda, porque estamos duplicando la cantidad de datos que enviamos en un momento dado, pero no nos da la posibilidad de tener un backup de ese stream ante alguna obstrucción o ante algún problema, ¿no? Por eso hoy equipos de ese target no permiten realizar enlaces con obstrucciones, por ejemplo. No tienen justamente este tipo de MIMO especialmente pensado para estabilizar los enlaces y trabajar con este tipo de cosas. ¿Qué podemos entonces nombrar respecto a la modulación adaptativa de este equipo? Bueno, combate el fading, o sea, cuando en cierto horario nosotros tenemos una pérdida importante de B por variaciones climáticas, neblina y demás, el equipo tiene características especiales e intrínsecas que combaten ese tipo de cosas. Y la modulación adaptativa te permiten trabajar en esos ambientes. Permite alta disponibilidad con bajos márgenes de atenuación comparado con radios convencionales. O sea, si bien tiene un chipset Wi-Fi, no es un equipo Wi-Fi, o sea, no es un equipo Wi-Fi compatible. O sea, así que no lo comparemos contra un Rocket, por ejemplo, en ese sentido. Por eso el target de negocio, yo les comenté, está más arriba, está compitiendo directamente contra, por ejemplo, un Radwin 2000, que nada tiene que ver contra un Rocket o un MikroTik con placas N. Los radios suben y bajan de forma automática la modulación según se requiera sin pérdida de paquetes. Bueno, esto es más de lo mismo de lo que es la modulación adaptativa. Un caso, les traigo un caso acá real también, desde la localidad de Viborata hasta el balneario de Mar Chiquita, es un enlace que planteamos hace 2 años ya, y vamos a ver, es un enlace como ven de 22 kilómetros, despejado, y fíjense el throughput que está obteniendo y los niveles de señal. Nosotros tenemos un throughput en la parte derecha, fíjense, Wireless Transmission Rate, estamos hablando de 74 megas, el equipo está configurado, fíjense el detalle, en un ancho de canal de 20 MHz. Por la distancia yo lo podría poner tranquilamente en 40 MHz y estaríamos obteniendo cerca de 120 megas, 150 megas de ancho de banda. Pero ¿qué pasa? Se priorizó, el cliente obviamente no necesitaba más de 74 megas, se priorizó la estabilidad. Fíjense que los niveles de recepción, el enlace está planteado en menos 71. El enlace está conectorizado con parábolas de 32 de Pacific Wireless, para que les sirva de experiencia. O sea, es un PTP250 conectorizado en 22, casi 23 kilómetros, conectorizado con parábolas Pacific 32. Estamos obteniendo menos 71 dB. Fíjense, acá muestra el histórico, menos 70, menos 70,7, menos 72, menos 71 dB, o sea, está estable en esos niveles de señal, y con un throughput, fíjense, que tuvo throughput picos de 99 megas, 77 megas, 63 y 74 megas, que es la última medición que estuvo haciendo. Estos equipos nos muestran online el tráfico que están teniendo en ese momento. Hago hincapié en que está en 20 MHz y que podría tirar mucho más si lo pongo en 40, ¿no? Así que espero que este les sirva como experiencia también. Bien, vamos a contestar consultas de este equipamiento que calculo que puede haber antes de pasar a lo último.
Para un enlace punto a punto de 40 kilómetros, el cliente quiere llegar con telefonía y datos. ¿Cuál sería la mejor solución? Andrés, la respuesta básicamente, yo te hago la pregunta a vos. ¿Qué ancho de banda necesitas? Si es simplemente una línea telefónica más de 64K, no vas a consumir el enlace. Y si querés llevar una línea de internet, simplemente con un enlace VH10 te alcanza y te sobra. Vas a tener 7 megas asegurados a 40 kilómetros, la telefonía te va a andar bárbaro, y te digo que un enlace de 7 megas para tráfico de internet está espectacular. La pregunta que yo te hago es, ¿está previsto poner cámaras en ese lugar? El día de mañana sí es una determinante importante en lo que es el throughput. Eso, o sea, en base a lo que yo ya les vengo viendo en la capacitación, tranquilamente pueden armar el esquema que quieran, o sea, pero van a tener que relevar de parte del cliente qué es lo que necesitan, qué ancho de banda van a traficar, si hay cámaras, qué cantidad de cámaras van a hacer, si es telefonía, qué cantidad de líneas, la distancia, o sea, sin relevamiento previo es imposible por ahí definirte exactamente el hardware que mejor estaría adaptado para eso, que no gastes de más y que no gastes de menos, ¿no? Bien, un equipo integrado, me pregunta Gustavo, ¿qué ancho de banda puedo llegar a 20 kilómetros? Con muy buena línea de vista. Mira, Gustavo, en realidad, todo lo que es PTP o 50, sea 5 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, hay que analizarlo vía Link Planner, que es el software para cálculos de enlace. ¿Por qué? Porque si yo te digo, a 20 kilómetros con un equipo integrado vas a tener 70 megas, y después te hago el cálculo con el conectorizado y parábolas de 29 o de 32 dBi, y te va a dar 150 megas, la pregunta es, ¿cuántos megas vos necesitas? ¿Te alcanza con 70? ¿Tenés escalabilidad a 150 el día de mañana? Bueno, si es así, te conviene un conectorizado, cosa que después no te quedes chico con el tema de la ganancia de la antena. O sea, mientras más ganancia yo le agrega a la solución, más throughput le voy a sacar al equipo. Por eso el equipo integrado se mueve o se vende mucho menos que un equipo conectorizado. Si bien nos permite elaborar hasta 27 kilómetros un integrado, obviamente no voy a tener los 250 megas de throughput por un integrado a 27 kilómetros. No lo voy a obtener. Espero que haya quedado más o menos claro eso. O sea, mientras más ancho de banda yo tenga, tengo que caer en un tengo que caer en un conectorizado y estar sobrado en ganancia de antena. El mismo equipo ofrece el mismo ancho de banda, o sea, el equipo viene ya de fábrica para laburar con 20 o 40 MHz, según yo quiera, ya viene liberado para, si es un enlace corto, traficar 256 Mbps, o sea, ya tienen todo y nada. Después se verá en el lugar donde ustedes lo vayan a plantear qué ancho de banda realmente les da en ese esquema, pero el equipo viene totalmente liberado. Los equipos que mencioné anteriormente al PTP 250 también soportan 802.1Q y SNMP, exacto David, soportan 802.1Q, priorización, soportan lo que es DSCP también, conocido como priorización de paquetes en el aire. O sea, yo puedo hacer priorización de paquetes de telefonía sobre paquetes de datos, video, lo que sea, y soportan limitaciones NMP. Todos los equipos de Cambium soportan 802.1Q y SNMP. Otra consulta es, ¿cualquier solución PTP de Cambium ya viene configurado como maestro y esclavo? En ese caso, si se rompe alguno, ¿qué campos tenés que configurar en los equipos? En ninguno de los casos vienen cerrados en lo que es un master o un slave. Eso es algo que yo configuro cuando adquiero los equipos. Y los puedo cambiar. Puedo poner que uno sea el master, otro sea el slave. No hay problema. Se me quema el master, me compro una punta nueva y la configuro como master. Se me quema el slave, me compro una punta nueva, la configuro como slave. No hay ningún problema. Vienen liberados en ese sentido. Eso es algo de configuración.
¿Qué equipamiento necesito para hacer un enlace de 72 kilómetros con 100 megas? Es para un troncal de ISP. Primero, 72 kilómetros. O tenés torres de 200 metros de altura para lograr la línea de vista, o uno de los extremos tiene una diferencia enorme de altitud de tierra, por ejemplo, estás prácticamente en una lomada o en una montaña y del otro lado estás en un valle. Arrancando por ahí, ya te digo que 72 kilómetros para un enlace, las condiciones tienen que ser muy buenas para hacerlo de una con línea de vista. ¿Hay enlaces de esa distancia? Sí, y de mucha más distancia. Lo que sigue que vamos a ver es equipamiento para tirar hasta más de 200 kilómetros. La realidad es que esos equipamientos y esos enlaces se hacen entre pico y pico de montaña, por ejemplo. Enlaces troncales que son directamente para carriers. 72 kilómetros, por mi experiencia, debería sí o sí manejar un salto intermedio. A no ser, como te digo, que tengas torres de 200 metros de altura, con lo cual lo veo poco probable, o que uno de los lugares estés muy alto con respecto al otro. Para analizar esto, lo que tenés que hacer es comunicarte con un ejecutivo de cuenta de Microcom, plantearle el proyecto, pasar puntos GPS de los dos extremos y las alturas en torre que vos tengas hoy o de que vayas a montar para ese enlace. En base a eso, se hace cálculo de enlace y se te define la tecnología. Para todos los casos de las consultas estas que me han estado haciendo, che, tengo un enlace de 40 ohms, tengo uno de 20, quiero 100 megas, quiero 200 megas, quiero 50 megas, tengo que sí o sí hacer un cálculo de enlace, sí o sí, necesitan hacer un relevamiento del lugar, necesitan decirme cuáles son los puntos GPS y la altura en torre, como mínimo. Si no, el ejecutivo no va a poder cotizarles absolutamente nada. Hugo nos dice, estamos por crear un PTP de 49 kilómetros sobre agua. PTP 500 conectorizado con parábolas de 29 dBi. Estaría perfecta esa solución. Estaría perfecta esa solución. El tema del agua, posiblemente lo que necesites ahí también, aparte de lo que es doble polaridad, es posiblemente diversidad espacial. Pero eso ya es un tema para hablarlo y analizarlo también con el planner, ¿no? Ya que lo que es el agua también te produce cierta reflexión que es para tener en cuenta para el cálculo. ¿Este equipo es configurable en ancho de banda de down y up? No. Por eso yo hice la aclaración de que este equipamiento es el único de la línea, de toda la línea PTP que vamos a ver, que no podés configurar el up y el down. Justamente porque no proviene de un radio de fabricación por división de tiempo, de TDD, como son los otros. Esto proviene de lo que es el chipset Wi-Fi, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto, sigue las mismas condiciones que un equipo Wi-Fi convencional en ese punto, ¿no? Vos planteás el enlace, en base a los niveles de ruido e interferencia que tengan algunos de los extremos, vas a tener mayor o menor ancho de banda. Bien. Vamos a seguir entonces. Nos comenta Hugo que ya usamos el Link Planner, o sea, aparece ese cálculo de enlace de 49 kilómetros sobre el agua. Ellos ya utilizan la herramienta Link Planner y nos comenta que con un 300 y diversidad espacial en una de las puntas, o sea, tener dos antenas, espaciadas generalmente entre un metro 20, 2,30, espaciadas las antenas, en vez de usar una antena de doble polaridad, pones dos antenas. Entonces esto nos previene manejar estas variaciones que se provocan por el reflejo contra el agua. Y le daba un esquema de 11 megas. Así que la herramienta Link Planner, yo le voy a dejar el link al final de la capacitación, es gratuita y la pueden utilizar
para calcular cualquier tipo de enlace. Bien, seguimos entonces. Lo que viene ahora es el target más alto en lo que es Cambium. Los antiguos equipos Ortogon, que habían arrancado, como yo comenté, con los PTP 400, hoy descontinuados, conocidos como VH30, VH60. Esos equipos en su momento daban 21 megas y 42 megas en su versión full. Bueno, hoy el equipamiento que está disponible, incluso esta presentación está desactualizada, el PTP 300 ya no viene como PTP 300, sino que es un 500. Este equipamiento nos permite realizar enlaces, si tuviese línea de vista despejada, obviamente, condiciones especiales, hasta 250 kilómetros de distancia. Las frecuencias que se comercializan son en 5.4 o 5.758, y el ancho de banda, fíjense ahí, PTP 500. El Lite ahora es lo que era el PTP 300 antes. El Lite viene con una licencia de 25 megas, que es el hardware de base, y después tenemos licencia de upgrade para llevarlo a 52 megas o hasta 105 megas, que es su capacidad máxima. Con lo cual, yo hoy puedo invertir en el hardware, que es muy económico también. El precio del enlace PTP 500 de 25 megas se asemeja mucho a lo que es un PTP 250. Fíjense que por un lado estamos hablando de los mismos precios y que un enlace da 250 megas liberado contra otro que da 25 megas. Bueno, hay una diferencia tecnológica enorme, hay un abismo de tecnología entre un equipo y otro, que vamos a tratar de ir viendo, porque no todas las soluciones se pueden armar con PTP 250. Así que bueno, y el otro equipamiento es el PTP 600, también es banda 5.4, 5.8, y también hay banda licenciada en PTP 600, 4.5 y 4.8. Es poco conocida, pero ya está vigente también trabajar con 4.5 y 4.8 en banda licenciada con ese equipo. Los anchos de banda que alcanza este enlace es de 150 megas en su versión Lite, y con una licencia llevarlo a 300 megas. Estos equipos a su vez tienen conectores especiales para el transporte de tramas. O sea, yo podría directamente transportar entre 1 y 2 tramas de telefonía completa, porque el equipo tiene físicamente el conector para subir directamente con la trama. O sea, son equipos pensados para carriers de telefonía también. Y posee 2 configuraciones en ese caso. Si yo lo único que necesito es transportar tramas de un lugar a otro, lo voy a setear como transporte TDM, o sea, un enlace TDM. Y si yo lo único que necesito es transportar paquetes IP, lo voy a poner como un enlace de datos. Bien, ¿cómo funciona la tecnología OFDM? Bueno, esto lo comentábamos un poquito en el caso del PTP 230, pero lo que suma a esto es OFDM con diversidad de polaridad. Entonces tenemos un poquito de MIMO, OFDM, que suma todo para transformarlos en los enlaces más estables que hay en el mercado. Este equipo no tiene competencia, no hay competencia. Es lo más alto en lo que es target no licenciado en equipamiento a nivel mundial, en la marca que quieran compararlo. No hay otra cosa mejor que esto, incluso dicho por otras marcas. Me ha tocado ir hace un par de años a una conferencia de Redline, que son equipos excelentes canadienses, que salen fortuna, y me extrañó la forma en que inició la charla esta gente. Dijo, nosotros somos Redline y el mejor equipamiento que hay para punto a punto es equipos en ese momento de Motorola Canopy, PTP 500, los Ortogon, los llamaron los Ortogon, equipos PTP 500 y 600. Ahora bien, arrancó la charla así y dijo, bueno, nosotros nos diferenciamos en esta otra cosa. Y ahí empezó la charla de ellos. O sea, porque siempre estuvo la comparativa entre Redline y Motorola. En Estados Unidos las dos eran proveedoras del ejército en enlaces de este tipo, por lo cual había mucha competencia. Pero ellos aceptaron que obviamente tienen otras características los equipos de ellos que también lo hacen
muy buenos para otras cosas. Y eso era el diferencial. Pero en lo que respecta a distancia, estabilidad, inteligencia y disponibilidad de enlace, no hay competencia. Esto es lo más alto que ustedes pueden llegar a conseguir en el mercado. Volviendo al tema, ¿cómo funciona la tecnología OFDM? Bueno, la señal es transmitida y recibida por múltiples trayectorias separadas. Obviamente esto se logra a través de MIMO. Los datos son duplicados, como vimos anteriormente, y enviados con un pequeño retardo. Según el recorrido y el nivel de ruido, el equipo se adapta a la modulación, y en caso de detectar interferencia, se moverá automáticamente a otro canal. Fíjense, en caso de detectar interferencia, se moverá automáticamente a otro canal. O sea, estos equipos ustedes activan lo que se llama IDFS, que tiene que ver con una inteligencia en el manejo del espectro, y el equipo cuando detecte alguna fuente de interferencia en algún canal donde él está laburando en ese momento, se va a cambiar automáticamente a otro canal con menos interferencia. E incluso el canal de envío de datos puede ser diferente al de recepción de datos. El canal de envío de datos puede ser diferente al canal de recepción de datos. O sea, si yo tengo interferencia en un canal, en uno de los extremos, pero en otro canal no, y viceversa, nosotros podemos tener canales en forma separada para el envío y recepción de datos, mitigando de ese momento, en esa forma la interferencia que puede llegar a haber. Con lo cual los hacen los enlaces más robustos en cuanto a disponibilidad. Partes importantes a tener en cuenta en estos equipos. El throughput. O sea, el throughput, que es enorme, estamos hablando de 100 megas en PTP500 y hasta 300 megas reales el PTP600, lo logra con un mínimo uso del espectro. Estamos hablando de un ancho de canal de 30 MHz. Ya no estamos hablando de 40 MHz en norma N, donde estoy trabajando en 40 MHz y la verdad que me han dado como el traste porque estoy escuchando ruido e interferencia en 40 MHz. No. El throughput máximo de los 300 megas reales que ofrece, por ejemplo, el PTP600 los logra con tan solo 30 MHz de ancho de canal. Eso es un dato importantísimo. Es el sistema de mayor ganancia de la industria. Esto con respecto a potencia y demás. Throughput máximo con la más alta calidad del enlace. Todo lo que trae el aparejado a la modulación adaptativa. IDFS, esto lo remarco como punto importante porque es el diferencial. Es el tema del cambio automático de canal. Está todo desatendido, no es que tengo que entrar al equipamiento a cambiar nada. O sea, el enlace solo se da adaptando a lo que va pasando en el medio. Y lo que es IOFDM, que es inteligencia en lo que es el manejo del OFDM del equipo, que es resistente a interferencia y la degradación de la señal. Obviamente, posee MIMO, que es más de lo mismo que estuvimos viendo, así que no lo vamos a aclarar. Este es un print screen del manejo de los canales de este equipo. El equipo va a ir saltando automáticamente de canal cuando detecte interferencia, obviamente sin dejar de manejar el throughput que maneja, ¿no? No es que el equipo se va a ir reiniciar o que va a perder no sé, ancho de banda, o sea, esto lo hace en forma dinámica y es imperceptible para el usuario. Anchos de canal configurables de 5, 10, 15 y 30 MHz. Hay enlaces que a lo mejor están muy complicados y necesito laburar en 5 MHz, 10 MHz. Bueno, estamos hablando de disponibilidad de 100% en estos casos. Cuando se busca el 100% de disponibilidad, cuando son situaciones críticas, vuelvo a repetir, tan crítica que tanto Motorola en su momento, Cambium como Redline eran proveedoras del ejército de Estados Unidos. O sea, las empresas se hicieron grandes por ese tema, con lo cual este equipamiento tiene muchas cosas mucha ingeniería encima para el target de negocio que en su momento apuntaba, ¿no? Hoy está abierta la tecnología, luego de desarrollarse para el ejército, la tecnología se abrió a todo el mundo y empezaron a usarse a nivel de cargas y otro tipo de cuestiones, pero fue diseñada específicamente como la mayoría de las nuevas tecnologías para el ejército.
planeamiento proactivo de canales y permite la coexistencia con otros productos. Estos equipos se pueden sincronizar. Eso es importantísimo. Imagínense manejar 300 megabits de throughput en una torre con múltiples enlaces de estos, con 30 MHz de ancho de canal. Estos equipos se pueden sincronizar. O sea, tienen dispositivos sincronizadores específicos para cuando yo tengo que armar un proyecto de gran envergadura, en la cual necesite manejar más de 1 giga de tráfico en una misma torre, tenemos la posibilidad de hacerlo y que no genere interferencia un equipo con otro. Bien, antes de pasar a PTP800, 500 y 600. Bien, estos equipos PTP 500 y 600 no lo aclaré, pero obviamente son TDD y obviamente se pueden configurar lo que es la simetría del enlace. Podemos tener una configuración de 1 a 1, de enlace simétrico, de 2 a 1 y de 3 a 1. Esas son las configuraciones fijas que yo puedo plantear. 1 a 1, 2 a 1 o 3 a 1. Se lo manejo todo por configuraciones del equipo. A ver las consultas. ¿Puede llegar a perder sincronía entre maestro y esclavo al hacer el cambio de canal más limpio? No, eso lo comenté hace un ratito. No pierdes sincronía, no perdés ancho de banda, no te vas a dar cuenta cuando el equipo esté cambiando entre un canal y otro. Va a ser imperceptible para vos. Bien, seguimos entonces para finalizar con PTP800. Nos dejamos un espacio más de consultas por alguien que le haya quedado algo en el tintero. PTP800, bueno, acá estamos hablando de banda licenciada, enlaces de 6 GB hasta 38 GHz, con obviamente modulación fija, modulación adaptativa, lo que es un throughput máximo de hasta 368 Mbps full duplex. Estamos hablando de full duplex en este caso. Y este equipamiento, a diferencia del anterior, no permite obstrucciones. O sea, es un equipamiento para no realizar más de 40 a 50 kilómetros. Ya les diría que eso es mucho. O sea, si se van al target de equipos con el que compite, van a estar en la misma situación. ARRI, Ceragon, SAF. Son equipamientos para no mucha distancia, pero con mucho throughput y disponibilidad de enlace. El despeje tiene que ser completo y posee un sistema de licenciamiento que es como el que se muestra en esta diapositiva. O sea, nosotros adquirimos el hardware y después aparte vamos a adquirir realmente la capacidad que vamos a querer y vamos a poder ir upgradeando en licencia a medida que el negocio empieza a ser más rentable, a medida que necesito más ancho de banda, que necesito traficar más, empiezo a meterle licencias de upgrade de ancho de banda. Y este es el sistema de licenciamiento. Un equipo arranca de 10 megas, puedo llevarlo a 20, a 30, a 40, así llegando hasta los 300 megabits full duplex de capacidad. Bien. Link Planner. Todo lo que vimos en esta charla debería caer en un proyecto de Link Planner. Todos los enlaces, a no ser que sea un enlace corto con línea de vista, que ustedes estén seguros de lo que plantean. Cualquier otro tipo de problemática, obstrucciones, distancias grandes, poca altura en torre, debería ser analizada con Link Planner. Este software se lo bajan gratuito de la web de Cambium, está gratuito. Tienen un manual ahí para aprender a utilizarlo también. Y si no, si tienen un negocio en puerta, nosotros ofrecemos el cálculo de enlace en forma gratuita. Se lo van a pedir a su ejecutivo de cuentas y seguramente él les podrá responder qué tipo de equipamiento ustedes van a necesitar para tal caso. Obviamente les va a pedir puntos GPS, altura en torre,
si hay vegetación o plantas en el trayecto, les va a preguntar seguramente, bueno, qué tipo de árboles hay en la zona, son eucaliptos que pueden llegar a 30, 40 metros o la vegetación es baja. O sea, nosotros nos valemos generalmente del Google Earth para tratar de sacar la mayor información posible de un cálculo de enlace. Ahora hay situaciones en las cuales el cliente que conoce la zona nos va a tener que informar de eso como para mejorar ahí el cálculo y darle en forma certera tanto la disponibilidad de enlace como el ancho de banda que va a obtener antes de que se lleve el equipo. Entonces, ¿qué nos permite Link Planner? Bueno, nos permite obtener perfiles topográficos en forma gratuita, conexión con Google Earth y Google Maps para el trazado de los enlaces, información de diseño e implementación, lista de materiales necesarias, equipos, cables protectores. O sea, nosotros una vez planteado el enlace nos va a tirar un reporte de todo lo necesario, equipamientos, supresores, protectores, cables, información de ancho de banda y disponibilidad de enlace, y posibilita el agregado de obstrucciones y simular comportamiento. O sea, nos permite jugar con alturas de torre, obstrucciones, reflejos de agua, diversidad espacial. O sea, es muy completo en ese sentido. La capacitación termina con esta diapositiva. Yo me voy a quedar unos minutos más, por si tienen alguna duda. Si no, damos por finalizada la charla. Gabriel pregunta, ¿qué posibilidad hay de poder realizar un enlace de Santa Fe a Rosario con un PTP 500? La realidad, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tenés las torres necesarias para hacer ese enlace? Hay que simularlo. Posiblemente no. Posiblemente no te alcance la altura de torre que tengas y tengas que hacer un salto intermedio. Cuando la línea de vista obstruida es la propia curvatura de la Tierra, por no tener la altura necesaria de torres, el enlace es totalmente inviable con cualquier tecnología. Pero son equipos que pueden trabajar con fricciones, pero no la fricción de una montaña. Carlos pregunta para cuándo está previsto el curso de multipunto. El curso de multipunto está previsto calculo que para el mes que viene. Todavía no está bien definida la fecha. Walter, sí, el Link Planner es gratuito. Lo bajás de la página de Cambium, cambiumnetworks.com. Lo bajás ahí, tenés el manual, tenés todo. Omar pregunta, ¿el apuntamiento de estos equipos lo haces con una conexión de auriculares, con RJ11? En lo que es VH10, VH20 y PTP230, tenés una herramienta gráfica dentro del firmware de los equipos para chequear niveles de señal, o bien sí puedes hacer uso del conector, no es un RJ11, creo que es un RJ11 de 6 pines, en los cuales vos podés armar, si querés, un auricular para que tenga una señal auditiva. En lo que es PTP250, 300, 500 y 600, podés hacer uso de auriculares, o si no, lo que podés hacer es activar la opción de sonido dentro del equipo, que activa un pitido totalmente insoportable cuando lo tenés en escritorio configurándolos, pero para un torrista le sirve de mucho. Empieza pi, 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 te sirve para orientar perfectamente. Es un sonido muy agudo, que no necesitas ningún auricular ni nada, y lo emite el equipo por defecto. Es simplemente activarle esa función dentro del equipo. Es más, por defecto viene activada esa función. Así que para el torrista le sirve bastante eso. Me pregunta Sergio si el PTP300 está discontinuado y la página recomienda el PTP500. Mira, el PTP300 no es que está discontinuado, es que le han cambiado la denominación, porque siempre fue el mismo equipo. El PTP300 y el 500 siempre fue el mismo equipo. Nada más que el PTP300 venía con una licencia de 25 megas upgradeable a 52
y a 105 megas, que en ese caso lo convertías por licencia en un PTP500, y hoy lo que han dicho es una pavada tener esto así. La verdad que el PTP500, el PTP300 es un 500 chiquito, o sea, con poco ancho de banda. Así que hoy, cuando ustedes escuchen nombrar un PTP500 Lite, es en realidad un PTP300. El PTP500 tiene ahora 25 megas, 52 megas, 105 megas. PTP300 es un cambio de denominación, el mismo equipo. Bien, Andrés me pregunta si hay alguna certificación como el caso de Microtik para cambio. Andrés, mira, nosotros estamos por empezar a dar, lo estamos hablando con la marca para que empiecen a brindar en conjunto con nosotros certificaciones oficiales de cambio. Pero está en proceso, o sea, vamos a tratar de generar alguna en este año, ya que venga gente directamente a la marca a darla, pero todavía está medio verde, o sea que no me quiero adelantar en el tema porque no hemos cerrado nada aún, pero la idea sí está. ¿Qué equipos tienen la opción de escuchar la orientación y cómo orienta un VH10? Los VH10 tienen un puerto extra, vuelvo a repetir, que es un RJ11 de 6 clavijas. Esta información también la tenemos en el foro nuestro, microcomargentina.com/soporte. Desde ese conector nosotros podemos armar con ciertos pines, que te he explicado en el foro, un auricular que nos va a permitir escuchar el pitido que el equipo emite. En el caso de los VH10 y VH20. La orientación en realidad la vamos a hacer con la experiencia que tenga el torrista en alinear este tipo de enlaces, ¿no? Es un reflector, no es una parábola, con lo cual ya ahí las cosas cambian un poco. El reflector tiene una graduación específica, con lo cual vamos a tener que tener en cuenta las alturas que tengo en ambos extremos. O sea, es un laburo muy propio del torrista. Nosotros, como cualquier equipo, tenemos en el firmware la posibilidad de ver qué niveles de señal tengo para ir mejorándolo y a su vez una señal auditiva que lo armo, como comenté, en el conector RJ11 de 6 clavijas, uniendo los pines, si mal no recuerdo, el pin 5 y pin 6, ahí lo conectamos a un auricular y ahí vamos a poder tener una señal auditiva para el torrista. La realidad es que no se usa generalmente eso. El torrista con la cancha que tiene, sabe para dónde apuntar, tienen brújulas, tienen otro tipo de cuestiones que les ayudan a eso, a alinearlos. Para todo el resto de nosotros que posiblemente no ha, por lo menos para mí que yo nunca me he subido a una torre, seguramente si me subo lo voy a alinear a cualquier lado, porque es un laburo muy específico, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas, damos por finalizada entonces la charla. Estén atentos entonces a la salida del news de la próxima. Estimo que la semana que viene posiblemente pueda llegar a estar definida ya la fecha, en la cual veremos todo lo que es el portfolio multipunto. Ahí tienen, fíjense que les fuimos dejando los links al foro. Fíjense ahí, buscar en la parte de Motorola, que tienen bastante las que han hecho ustedes, están tu respuesta ahí en ese lugar. Sergio, a ver tu consulta. Sergio. ¿Podés repetir la consulta, Sergio? Porque no encuentro en la...
Bien, Sergio pregunta, ¿el PTP230 está discontinuado según la web? No, está como PTP200. Si vos entras a la web, dentro de lo que es PTP200, tenés todo, tenés PTP230 y PTP250 y otros PTP que... Está el PTP200, PTP230 y PTP250. Tenés todo. Cuando vas a la parte de datasheet vas a ver que ahí está diferenciado, porque es de la línea 200. No, es un producto nuevo. El 230 es un producto nuevo, al igual que el 250 tiene un año de vida ese producto. No está ni cerca de discontinuarse. Aparte, imagínense, ni un VH10 ni un VH20 están discontinuados. Andrés, las consultas estas de que vos estás haciendo, o sea, la consulta de Andrés es, calibrar de forma horizontal se puede hacer con un GPS. Ahora, ¿qué ángulo tiene de reflexión de forma vertical para poder apuntar? Esa pregunta la tenés con respuesta en el foro también. Y está explicada con el gráfico del reflector, explicando las medidas y los graduajes del tilt del reflector. Hay que leer la documentación. Incluyo el manual. Yo el manual lo he subido al foro y explico detalladamente cómo sería la alineación. O sea, cuando subís el equipo, un VH10, un VH20, un PTP230, que usan reflectores, lo que haces es formar un ángulo de 45 grados contra la torre y a partir de ahí empezás a graduar con la escala que viene embebida en el reflector. Pero está explicado en el foro, está con más detalle ahí, con gráficos. Las actualizaciones de los firmware, Carlos, la podés bajar de la página de Cambium. La podés bajar de la página de Cambium. Fíjate que en el foro nuestro, tenés un post que dice actualización de licencias VH10 20 o upgrade VH10 y de 20, y ahí tenés todos los links y explica cómo bajar esas versiones de firmware. Está en el foro. Walter me pregunta por capacitaciones y certificaciones de cursos Ubiquiti de Microtik. Walter, nosotros estamos programando empezar a dar certificaciones oficiales, tanto de Microtik como de Ubiquiti. Próximamente van a tener novedad de esos. O sea, si hay muchos de los presentes que están buscando un curso de certificación oficial de Microtik o de Ubiquiti, les diría que aguarden algún tiempito porque la vamos a empezar a dar seguramente acá en Rosario, que tenemos toda la sala y todo lo preparado para esto, y en Buenos Aires también alguna fecha vamos a poner. Así que sí, se vienen las certificaciones oficiales. No está todavía terminado el tema, pero al igual que lo que es las certificaciones de Cambium, la idea este año es estar brindando todo lo que es certificaciones, cosas de que puedan ya obtener conocimientos bastante más avanzados, ya lo que requiere una certificación oficial. Sí, dentro del curso, o sea, es una certificación oficial. Estamos hablando de cursos de 4 o 5 días completos, en la cual el último día tenés un derecho a examen. Estamos hablando de certificación, no estamos hablando de cursos de un día, cursos introductorios. Los cursos generalmente los estaba dando yo hace un par de años, que eran cursos más que nada para que ustedes se interioricen en el tema, cursos relativamente básicos de configuración, eran presenciales pero no eran certificaciones oficiales. Hoy la idea es empezar con certificaciones, van a hacer varios días, generalmente van a ser certificaciones de 3, 4, 5 días,
en la cual ustedes puedan rendir un examen y obtener dicha certificación en cualquiera de las marcas. Así que eso está en la cabeza nuestra, estamos trabajando para eso. Todavía no está cerrado, pero se viene eso. Bien, saludos entonces para todos, espero que les haya servido y nos encontraremos de nuevo en la de punto multipunto.